aquí mejor. Gracias al CNELSE por organizar estas jornadas, también en la universidad. Sabemos que ya estamos en horas tardías, estamos todas cansadas y cansados después de escuchar todo el día las interesantes comunicaciones que hemos podido observar. Y este tema que yo voy a abordar no es para nada ligero. No es un tema ligero para nada. Intentaré ser breve, ¿de acuerdo? Y una vez que acabe, si veo que no estáis dormidos ni dormidas, ya me daré por satisfecha. Yo soy Nayara Larracoechea, vengo en calidad de investigadora dentro de la Universidad del País Vasco, donde estoy contratada como predoctorada. Mi investigación no versa exactamente sobre el tema que voy a analizar hoy, sino que es un primer paso para una línea de investigación que efectivamente voy a abordar en mi doctorado. Yo soy graduada en Ciencias Políticas puras y he hecho un máster también en Ciencias Políticas, es decir, que lo mío es de vocación y además casualmente soy una persona sorda, con lo cual trabajo en el movimiento asociativo, también haciendo incidencia política y combino la política en general, la ciencia política, con el movimiento asociativo de personas sordas. Como veis ahí, estos títulos tan extensos lo que vienen a decir es que estoy circunscribiendo mi investigación al movimiento asociativo y la política asociativa. Cuando estamos hablando del movimiento asociativo como sujeto de la política, os explicaré más adelante de qué va esto y que sepáis que la comunidad sorda en general es mi objeto de estudio. El activismo de la comunidad sorda, de qué manera lo lleva a cabo. Yo creo que es importante, por supuesto, contar con la lengua de signos como pieza clave, porque la cultura de la comunidad sorda, evidentemente, se desprende de la lengua, pero es que además tenemos una cultura política, así que intentaré ser lo más clara posible, espero conseguirlo a lo largo de mi comunicación. En primer lugar, vamos a aclarar qué es el movimiento asociativo. Ya tenemos una pista de qué significa un movimiento asociativo, porque el propio signo ya nos dice que es algo que se mueve, ¿verdad? Y sabéis que hay varias personas sordas que tienen que conformar este movimiento. Siempre es un fenómeno grupal. Y además este mismo signo tiene otro significado, que es el del activismo. Por lo tanto, necesitamos un grupo, una comunidad que haga presión, que luche y que se mueva para tener un movimiento asociativo. Y hay muchos movimientos sociales, y hay muchos colectivos y muchos activismos. En el caso de la comunidad sorda, ¿en qué consiste nuestro activismo? ¿Cómo nos representamos? A través del movimiento asociativo de personas sordas. El movimiento asociativo es política. Es algo similar a los movimientos sociales que veis en estas fotos representadas, tal vez no se vea demasiado bien, pero hay representación de movimientos LGTBI, feminismos, cada uno con sus características y con su historia propia y además con su propia representatividad. No hay dos movimientos iguales. Nuestro movimiento asociativo tiene unas características inherentes, muy idiosincráticas y muy vinculadas a la lengua. ¿Quién lucha por la lengua de signos? Nuestro movimiento asociativo de manera histórica. Y vamos a hablar, no sé si voy muy rápido, yo creo que no, si no pido disculpas. Vamos a hablar de dos conceptos fundamentales y que tenemos que separar. Por un lado es, como os he comentado, el de sujeto. Yo os lo signo así, si vosotros lo signáis de otra manera, pues fenomenal, no hay ningún problema. Sujeto. Y el otro sería objeto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de sujeto versus objeto? Yo soy sujeto de un movimiento político. Eso lo decido yo en primera persona. Pero si soy objeto, yo soy, digamos, receptora de lo que pasa en un movimiento social. Aquí tenemos una mesa, que es un objeto, ¿verdad? Ella no decide nada. Yo decido poner encima un mantel o lo que sea. Bueno, pues cuando somos objeto, digamos que es algo similar. No tenemos capacidad de decisión, sino que somos receptores
de otras decisiones que nos recaen en nosotras. Nosotras no somos proactivas, no hacemos ningún movimiento, ni político ni de otra índole. En el caso de que así fuese, entonces seríamos sujetos políticos, como lo es, por ejemplo, el movimiento feminista o como es el movimiento asociativo de personas sordas. ¿Qué hacemos, entonces, a nivel político como movimiento asociativo? La política es sinónimo de conflicto, porque si tenemos que vivir en sociedad tenemos que llegar a acuerdos y a veces es más complicado y estos acuerdos pasan por negociaciones, por cesiones y eso es lo que significa hacer política. Puede haber conflictos de diferente tamaño y categoría, pero cuando hay política hay discrepancia. Esta tabla que veis aquí tan pequeñita, voy a asignarla para que veáis exactamente qué es lo que contiene. El movimiento asociativo desempeña varios papeles en función del ámbito. Cuando estamos hablando del activismo, lo podemos hacer a nivel interno y externo. El primero nace del propio movimiento asociativo. ¿Qué hace la CNS? Pues convoca a sus asociaciones, a sus federaciones para recoger sus preocupaciones, intereses y tomar nota de ellas para transformarlas en sus demandas. Ahí somos sujeto, porque somos las propias personas sordas las que transmitimos e intercambiamos nuestras preocupaciones, las traducimos en un documento que elevamos a la sociedad y que refleja nuestras preocupaciones como movimiento asociativo. Las creamos realmente nosotras, no, sino nuestro propio movimiento asociativo y nuestra estructura, que es bastante fuerte, porque es la legitimada para hacerlo. Digamos que nuestra estructura representa al pueblo sordo, sus preocupaciones las recoge y las eleva a la sociedad de manera externa, que debe proporcionarnos, por ejemplo, ayudas monetarias, porque evidentemente como movimiento social contamos con limitaciones internas y externas, ya que estamos supeditadas a una financiación económica que no depende de nosotras y por lo tanto nos limita. Ahí somos sujeto, pero también somos objeto como movimiento asociativo, ya que creamos documentos, hablamos de nuestras necesidades, hacemos política, pero también somos receptoras de elementos externos como la financiación, que no depende de nosotras. Nosotras nos movilizamos, pero la sociedad también tiene que facilitarnos financiación para llevar a cabo nuestros programas, servicios, y ahí es cuando somos objeto. Si no recibimos estos recursos, no podemos hacer de sujetos políticos. Una cosa va de la mano de la otra. No sé si queda claro, más o menos, la diferencia entre sujeto y objeto y por qué somos los dos a la vez. También quiero explicar algo de lo que significa la cultura política. Yo creo que tenemos claro el concepto de cultura, y somos conocedoras de qué es lo que significa, pues una serie de conocimientos, valores y actitudes de cada país o nación, y en este caso, de la comunidad sorda. Llevamos todo el día argumentando por qué contamos con una cultura propia. Y el concepto de política entiendo que también está claro, pues poder, sistema, gobierno. Ahora mismo si juntamos esos dos conceptos en uno solo, cultura, política, lo que va a significar es que cada colectivo tendrá un punto de vista política y en función de eso actuará de una manera determinada e incluso puede llegar a contradecir los procederes de un grupo cultural a los de otro. Si el caso de España, que territorialmente estamos muy cerca de Francia, nos vale de ejemplo, veremos que en nuestro país tenemos una monarquía que viene de Francia, pero curiosamente en Francia no tienen familia real. Hay una historia que evidentemente influye en la cultura del país y me gustaría que vieseis las diferencias entre cultura y política y además veis que cada uno de estos conceptos, uno se desprenden tres palabras, unas en azul y otras en rosa. ¿Qué os inspiran estos colores?
Lo primero que os viene a la cabeza cuando veis estas letras en azul es hombre, masculino. Y lo primero que veis o pensáis cuando veis las letras en rosa es mujer o femenino. ¿Por qué es esto? Porque la cultura, que es un constructo social, nos obliga a que tengamos determinados preceptos establecidos y que nos hagan pensar de una determinada manera. El código azul es para chicos, el código rosa es para chicas. Lo mismo pasa con la lengua de signos. Todo tiene un significado muy concreto. De hecho, os quería mostrar estos dos ejemplos que nacen en la comunidad sorda y que representan los valores culturales fundamentales de nuestra comunidad. Uno es el canal visual, tremendamente fundamental, y el otro es el uso de nuestras manos, la forma en la que nosotras nos comunicamos como personas sordas. Estas son dos expresiones artísticas que justo en la comunicación anterior, en la anterior ya ha explicado Marian perfectamente en qué consisten las representaciones artísticas de las personas sordas. Como veis, las manos son fundamentales, son algo intrínseco, inherente a nuestra cultura. Hay veces en las que una persona sorda, oyente que no sabe la lengua de signos, se pone delante de nosotras cuando estamos signando y le decimos, a ver, apártate jueves, que me molestas. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura sorda el hecho de que podamos tener el canal visual libre y esta persona oyente lo desconoce. Esto pasa aquí y pasa en cualquier país. Y cambiar este tipo de conductas siempre supone cierto malestar y desde luego muchísima dificultad, porque son elementos propios a nuestra cultura. Estas dos representaciones están hechas por artistas sordos. No sé si hace que os sintáis orgullosas de ver que hay artistas sordos capaces de hacer estas representaciones. Evidentemente nos sentimos identificadas porque compartimos elementos culturales. Las pinturas también son un código. Nos transmiten emociones, sentimientos, cuentan con un significado y al final la cultura es el epicentro. La lengua es el epicentro de la cultura. Cuando vemos una pintura que juega con los aspectos visuales, con el uso de las manos, eso nos llama la atención, nos interpela, ya que al final es el centro de la cultura, nuestra lengua, la lengua de signos. Si no tuviésemos intérpretes, por ejemplo, no podríamos acceder a muchas representaciones artísticas. El movimiento asociativo siempre ha luchado para que nuestro estatus, el estatus de nuestra lengua, se elevase y se incluyese además en todos los ámbitos. Y evidentemente todo esto tiene una consecuencia, porque la lengua es medio, es objetivo, es causa y consecuencia. Al final la lengua es la piedra angular, el centro de todo el movimiento asociativo. Algunas conclusiones que quería compartir para que veáis que en realidad desde que he empezado mi trabajo, pues he conseguido algunas conclusiones. Por ejemplo, en el movimiento asociativo somos sujeto y objeto. ¿Por qué? Porque nosotras, como personas sordas, manejamos, lideramos la política lingüística, por ejemplo, de la lengua de signos, pero contamos con limitaciones externas, lo que nos convierten en objetos, como son, por ejemplo, las leyes o la falta de accesibilidad. Dependemos de acceder a la información. ¿Y cómo entendemos, cómo accedemos a la política oyente, a la política externa a nuestro movimiento asociativo? A través de nuestra lengua. Si no tenemos la accesibilidad a través de nuestra lengua, ¿cómo podemos acceder a este conocimiento? Si no entendemos el contenido, esto va a tener una serie de consecuencias y cabe reflexionar acerca de ello. Evidentemente debemos centrarnos como movimiento social en la política lingüística. Llevamos mucho tiempo reivindicando una ley de lengua de signos, un reglamento. ¿Y quiénes hemos hecho esas reivindicaciones? El movimiento asociativo. Gracias a nuestra historia y a nuestro trabajo hemos conseguido los logros de los que hoy disfrutamos. Y también la propia cultura. La cultura de las personas sordas está
indefectiblemente unida a nuestra lengua. Necesitamos de más investigaciones, ya que no existen apenas estudios dentro del ámbito de la política sorda o de la política lingüística. Durante toda la jornada no hemos hablado de política en ningún momento. Necesitamos analizar más en profundidad este ámbito. Y como me queda todavía un poquito, voy a acabar con que la lengua de signos nos facilita pervivir como movimiento asociativo. Sin lengua de signos no tendríamos el movimiento asociativo tal y como hoy lo conocemos. Para nuestra lucha es necesaria nuestra lengua, la lengua de signos. Sin ella no seríamos capaces de llevar a cabo nuestras reivindicaciones y nuestra lucha. Van de la mano una y la otra. Y ya a modo de conclusión final, después de todo lo que habéis escuchado, la última frase que me gustaría decir, y que entiendo que ya conocéis, es esta famosa frase de nada para las personas sordas sin las personas sordas. Tampoco sin la lengua de signos. Nada más. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda o una sugerencia, tanto aquí o después cuando acabemos, estoy a vuestra disposición. Gracias. Y ya